Y por cierto le cuento que la economía mexicana retrocedió en el primer trimestre del 2019. Cifras del INEGI reportaron que en este periodo el Producto Interno Bruto bajó 0.2%. Así que bueno, justamente para hablar de este tema, le hemos pedido que nos acompañe aquí en el estudio el maestro José Velasco Lino, economista, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? También bien, muchas gracias. ¿Cuáles son los factores que influyeron para que el Producto Interno Bruto cayera 0.2%? Pues debemos reconocer que es un inicio de sexenio en el cual no se había visto desde los tiempos de Cedillo, por ahí del año 94, después del error de diciembre, donde justamente la economía cae en el primer trimestre. Y lo comparo con aquel error de diciembre porque acá hubo algunas decisiones que impactaron en la economía y que de alguna manera se pierde certidumbre y confianza en el inversionista, tanto en el nacional como en el extranjero. Y de la misma manera se pueden perder más empleos. Muchos de ellos ha sido sobre todo la cancelación del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y de la misma manera algunos otros proyectos como pues las oficinas de ProMéxico que promovían las exportaciones. Debo mencionar que el año pasado las exportaciones mexicanas llegaron a más de 450,000 millones de dólares y es una racha, una tendencia que se tenía muy importante en ese sentido. Entonces, al cortarse programas como ProMéxico, como el INADEM, con el programa de las zonas económicas especiales, que también había tenido mucho impulso en los estados del sureste, entonces son decisiones que yo siento que se deben repensar, se deben revertir para volver a devolver esa confianza al inversionista y generar empleos donde más se necesita. Evidentemente hay otros proyectos que se le está dando prioridad ahí en el sureste, como el Tren Maya y como el tema de la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, son proyectos que tendrán que requerir mayores recursos y difícilmente van a ser proyectos que van a tener un impacto en el corto plazo en la economía nacional. Entonces hay que estar muy atentos de que se puedan tomar esas decisiones y sobre todo el Plan Nacional de Desarrollo que se dio a conocer la semana pasada, le falta certidumbre, le falta acciones concretas y se vale hacer un adendum para que de esta manera pueda tener un mejor impacto en el inversionista nacional y extranjero. El presidente de la República tiene la tendencia en temas de criminalidad, de inseguridad y de economía de culpar errores del pasado y de motivo por el cual están sucediendo las cosas que pasan en la actualidad. Es el mismo caso de la economía, ahorita que decía usted el error en la época cuando llegó Cedillo. O sea, el presidente heredó un problema económico y por tal motivo estamos pasando por lo que pasamos, o ya realmente es por las políticas que él implementó a partir del 1 de diciembre. Bueno, recordemos que la elección fue en junio y de alguna manera el inversionista necesitaba certidumbre. Hubo 6 meses donde se pudo haber dado un mensaje positivo y sin embargo empezaron con las decisiones de la cancelación del aeropuerto y de dar marcha atrás con algunos temas económicos que sí le habían dado un auge al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, vale la pena siempre en política y en economía dar marcha atrás a las malas decisiones y tratar de verlo en el sentido positivo, rescatar las buenas decisiones que hubo y la buena política pública que hubo en sexenios anteriores para no cometer errores como el error de diciembre. El INEGI presenta una cifra, el Banco Mundial presenta una cifra, todos presentan una cifra de crecimiento para México, la OCDE inclusive, y el presidente asegura que vamos a llegar al 4%. ¿Quién tiene la razón en todo esto, profesor? Lo veo difícil porque justamente no hay esos proyectos que puedan impulsar la economía de manera grande. Entonces, este año difícilmente creceremos al 1.6, difícilmente. Apenas llegaríamos. Apenas. Entonces, evidentemente no podemos promediar ese 4% y debemos reconocer que crecer al 2% en un país como México es conservador, pero es positivo. Sin embargo, hablar del 4 es demasiado optimista en este momento, porque también dependemos de la economía nacional y de cómo esté comportándose también en nuestro país vecino, en nuestro principal socio comercial, que lo son los Estados Unidos y Canadá. Sobre todo que en el segundo semestre veremos si se aprueba el famoso TEMEC, porque todavía faltan ahí algunos detallitos. Por último, profesor, para las personas que nos están viendo, pues, recomendaciones, ¿no? Porque yo creo que la gente que está en su casa viéndonos ahorita y que dice, oye, bueno, esto es en la macroeconomía, pero en mi casa, en mi bolsillo, en mi cartera, ¿qué tenemos que hacer previendo este escenario que no pinta muy alentador en temas de crecimiento económico? Me permite que recomiende un libro de 2003 que se llama Haciendo negocios con la base de la pirámide. Es decir, cuando estamos en periodos de lento crecimiento, este libro que se aplicó muchísimo allá en la India, un país, el segundo país más poblado del mundo. Y que tiene un crecimiento brutal. Sí, entonces aplicando esto, no necesariamente en la pirámide poblacional tenemos que venderle a los
a la clase baja, a la clase media, que ahí es donde está la gran parte del mercado. Entonces este libro de Haciendo Negocios con la base de la pirámide lo han aplicado algunos inversionistas extranjeros y mexicanos y les ha ido muy bien. Hay que leerlo. A ver, quien no lo lea, ¿qué recomendación da usted? Bueno, quien no lo consiga, ¿no? Hay que conseguirlo, efectivamente, ya está también en PDF, y hacer negocios con las microempresas, con las pequeñas empresas, y sobre todo con las empresas que están impulsando a las mujeres fuertemente en este país. Bueno, pues tener cuidado con la economía, porque no pinta todavía muy... Hay que ahorrar, Hay que ahorrar. No está muy positivo el panorama. No, muy bien. Oiga, profesor, pues le agradecemos mucho que se haya dado una vueltecita aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Así las cosas en materia económica, así que bueno, pues sea usted cuidadoso con sus centavos.